Buenas noches, ¿cómo están? Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Bienvenidos a esta charla sobre infarto de miocardio, clínica y diagnóstico. Bueno, en primer lugar, si ustedes se preguntan en el Perú y en la mayor parte del mundo, ¿cuál es la enfermedad que más vidas toma, la enfermedad que más mata? Es el infarto de miocardio. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte a nivel nacional. Entonces tenemos que conocerla porque no solo lo vamos a enfrentar como médicos, probablemente cuando ustedes sean médicos generales van a tener estos pacientes y luego si se van a alguna especialidad, sus pacientes pueden complicarse con esto. Y además esta enfermedad puede repercutir en familiares. Entonces es importante que me entiendas para que lo sepas identificar, lo sepas prevenir, lo sepas manejar inicialmente y puedas enfocar bien tu diagnóstico. ¿Ok? Son datos muy importantes, así que y cualquier duda también déjala en el chat. Vamos a conversar. Vamos a comenzar. Bueno, en nuestra agenda a tratar, primero vamos a ver algunas definiciones, luego la etiología clínica, vamos a hablar electrocardiograma y luego vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial y unos mensajes finales. ¿Ok? Entonces, un caso clínico. Un paciente acude con dolor torácico a tu emergencia. Hay dicho sea de paso, cardiología es la especialidad que más preguntan en los exámenes nacionales y este es el tema que más preguntan, así que por todo lado hay relevancia. A ver, un paciente acude con dolor torácico. Con la sintomatología se puede estar seguro que este dolor torácico es cardíaco o no cardíaco. Es decir, alguien que le duele el pecho, solo con clínica, yo puedo asegurarme es del corazón o no es del corazón. ¿Cómo abordamos a este paciente? Entonces, el dolor torácico, su primera descripción del dolor torácico isquémico viene desde 1768. Y este dolor torácico isquémico ya lo definían como un dolor en el pecho acompañado de sensación de estrangulamiento, ansiedad e irritación e irradiación ocasional al brazo izquierdo. Ya desde 1700, entonces tú no te vas a quedar con esto, ¿verdad? Ya han pasado más de 200 años. Entonces, yo quiero que veas el espectro del Zika. Cuando uno tiene este síndrome coronario puede ser crónico, síndrome coronario crónico, o puede ser un síndrome coronario agudo. ¿Ya? ¿Cómo voy a diferenciarlo? El agudo va a ser que dure, un dolor único que dure más de 20 minutos, o dos dolores s- separados, pero que cada uno dure más de 5 minutos. Ya, esto es un dolor tipo síndrome coronario agudo. En cambio, el síndrome coronario crónico es la famosa angina estable, ¿no? La angina estable, tú lo recordarás del paciente que camina 2 cuadras y le duele el pecho y le aprieta, se calma, se pone un nitrato bajo la lengua y le pasa. Ya, ese es otro mundo, ese es el síndrome coronario crónico. Vamos a hablar hoy día sobre el agudo. Este dolor que puede ser al reposo o al esfuerzo, dura más de 20 minutos o dos dolores que duran más de 5. Si tú tienes esto, tienes que sospechar fuertemente, estoy ante un Zika. Y este síndrome coronario agudo puede presentarse con dolor torácico, así como puede presentarse sin síntomas. Puede tener el dolor torácico estar intermitente, puede estar persistente, puede el paciente hacer shock cardiogénico o puede hacer paro cardíaco. Miren, muchos pacientes que hacen infarto debutan en paro cardíaco, les da el dolor y hacen fibrilación ventricular y hacen muerte súbita. Otros hacen desmayos, síncopes. Otros hacen disnea, disnea. Otros pacientes tienen un malestar abdominal, es decir, no creas que solo hace dolor torácico, es el primer mensaje. Y en los pacientes con Zika pueden tener un electrocardiograma normal. Yo sé que lo típico es hablar que el ST deprime, que se eleva el ST, que hace alguna arritmia, pero puede incluso estar normal o hacerte alguna arritmia. Y tú claramente vas a tener que definir, estoy ante un paciente con elevación del ST o es sin elevación del ST, que puede estar el ST disminuido o puede incluso verse normal todo, ¿ok? Sin elevación, con elevación, y ahí tú clasificar si estoy ante una angina inestable, un infarto sin elevación del ST o un infarto con elevación del ST. Sabiendo que los pacientes que los llamamos infartos son los que van a tener troponinas elevadas. ¿Ok? En cambio, la angina inestable no va a tener troponinas elevadas. Esto es un panorama general y vamos desarrollando. Bueno, en primer lugar, si a ti te preguntan, ¿solo el infarto eleva troponinas? Falso. Si tú tienes que tener, hay un artículo muy importante para nosotros, yo estoy haciendo la especialidad de cardiología, que salió en 2018, que habla de la cuarta definición de infarto universal. ¿Ok? La cuarta definición de infarto de miocardio.
Y tú tienes que saber que es diferente infarto de injuria o daño miocárdico. Si yo te digo injuria o daño miocárdico, es diferente de infarto de miocardio. Hay muchas enfermedades que nos pueden dar injuria o daño miocárdico y no son infarto. Entonces, ¿qué viene a ser la injuria o daño miocárdico? Acá está la definición. Es cuando se elevan las troponinas al menos un valor por encima del percentil 99. Puede ser agudo o crónico. Es decir, muchos pacientes van a tener daño en el corazón. ¿Y yo cómo sé que su corazón está que se daña? Porque se elevan las troponinas. Pero no porque se eleven las troponinas está que se infartan, ¿ya? Entonces, la diferencia entre daño miocárdico e infarto es que este es elevación de la troponina, en cambio infarto es elevación de la troponina más otros criterios que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, muchas veces nos quieren referir, yo hago la especialidad en el INCOR. El INCOR es el Instituto Cardiovascular del Perú, está en Lima, es el único que trasplanta y maneja los casos más difíciles. Entonces, muchas veces nos quieren enviar pacientes por referencia porque encontraron troponina elevada. Pero yo te voy a decir algo. Si un paciente hace alguna arritmia, por ejemplo, una fibrilación, la troponina se va a elevar. Y no es infarto en miocardio, sino que se dañó el corazón en esa arritmia y se elevó la troponina. Si un paciente, por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca y su corazón está dilatado todo el tiempo, ese corazón está que se daña todo el tiempo y la troponina está alta todo el tiempo, ¿ya? Si un paciente, por ejemplo, tuvo un traumatismo y tuvo una contusión cardíaca, se va a elevar la troponina. Entonces, no son causas de infarto. Infarto es que se eleve la troponina y algo más. Entonces, te vas con la definición clara. Daño o injuria miocárdica es elevación de troponinas, al menos un valor por encima del percentil 99, y esto puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Ok? Entonces, Alexis, ya, troponinas es injuria o daño miocárdico. ¿Cuándo es infarto? Infarto tiene que haber daño miocárdico, que ya sabemos que es troponinas, ¿verdad? Que ya sabemos que es troponinas, y este daño tiene que ser agudo. ¿Por qué? Porque la injuria miocárdica, injuria o daño miocárdico, puede ser agudo o crónico. Por ejemplo, ¿cuándo yo diría que tiene una injuria o daño miocárdico crónico? Los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ellos tienen todo el tiempo su corazón dilatado que se daña, entonces todo el tiempo su troponina está elevada. No está muy elevada, pero está elevada. Estos son crónicos. Para que tú hables de infarto, la injuria o daño miocárdico, es decir, la elevación de las troponinas, tiene que ser aguda. Y agudo tú tienes que ver curva de troponinas. Tú tienes que ver que tenga curva de troponinas y que entre un valor y otro haya aumentado al menos 20%. Entonces, por ejemplo, hay casos que nos dicen, el paciente ha hecho dolor torácico y ha elevado troponinas. Pero si es un paciente que, por ejemplo, tiene una hipertrofia cardíaca y su corazón está hipertrófico con angina, hace consumo de oxígeno elevado, ese corazón hipertrófico todo el tiempo tiene troponinas elevadas, porque es un corazón que se daña crónicamente. Pero yo como sé que a ese paciente le dio un infarto, porque el paciente siempre está crónicamente elevado, pero si yo veo que al paciente le sucedió algún evento y veo que la troponina se elevó más del 20% y luego llegó un pico y luego cayó, esa curva me dice que es algo agudo, tanto la subida como la bajada. Entonces, para yo decir que es infarto, no solo tengo que tener troponinas, esto tiene que ser agudo. Y agudo estamos definiendo que el paciente tiene que tener curva de troponina. O sea, un valor no me sirve, tengo que ver la curva, ¿ya? Y además, infarto no es solo tener troponinas elevadas de forma aguda, sino que tiene que ser por isquemia miocárdica. O sea, tiene que haberse elevado la troponina, ¿por qué causa? Porque no por baja perfusión al corazón. Algo pasó, pero este corazón no le está llegando sangre y por eso se dañó y por eso se elevan las troponinas. Entonces, ese es el concepto de infarto miocardio. Entonces, vamos a dejarlo más claro. Mira todo lo que nos puede dar daño miocárdico, es decir, nos puede elevar las troponinas. Cuando el paciente hace insuficiencia respiratoria, por ejemplo, por una neumonía, y hace un distrés respiratorio, hay hipoxia cardíaca, ¿verdad? Porque está todo hipóxico, eleva troponinas.
Cuando hace una hipotensión, un shock por cualquier causa, va a elevar troponinas. Cuando hace una enfermedad renal, el corazón se daña, sigue elevando troponinas. Cuando hace anemias severas, taquiarritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca, todos elevan troponinas. Ya todos están en daño miocárdico, porque si no eleva, no hay daño miocárdico. Pero yo para que diga que es infarto, no solo tiene que haber daño, sino que este daño debe ser agudo y debe ser por isquemia, porque no le llega sangre al corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos infarto en la cuarta definición universal? Daño miocárdico agudo, patrón ascendente o descendente de troponinas, curva, al menos un valor encima del percentil 99 de las troponinas y causado por isquemia. Entonces, la próxima vez que tú definas infarto y le preguntes a alguien, defíneme infarto, no te va a decir elevación del ST, te va a decir muchas cosas, tú tienes que decir, no, es daño miocárdico agudo, es decir, elevación troponinas, que me haga un patrón ascendente o descendente, y al menos uno de los valores haya estado encima del percentil 99 del límite superior y que sea por isquemia miocárdica. Ahí ya tú tienes la cuarta definición y te resumí todo el artículo. La cuarta definición de infarto universal de miocardio. Ahora, este infarto, hay 5 tipos y son preguntas frecuentes de examen, ¿ya? El tipo 1 es el más frecuente y es el clásico, ¿no? El tipo 1 es porque alguna de las se rompe, hay rotura o erosión de alguna placa, como tú verás, y eso puede ser una obstrucción total o parcial, pero como ves, y puede ser oclusivo o no oclusivo. Cuando es oclusivo, generalmente te eleva el ST. Cuando es no oclusivo, hace ST no elevado, ¿verdad? Cuando es oclusivo, como se ocluye, toda la pared se daña y te hace el infarto transmural. Cuando es no oclusivo, el infarto es en la zona subendocárdica. ¿Por qué la zona subendocárdica? Porque esta es la zona que primero se muere, porque si tú ves la pared del corazón, hay subendocardio, miocardio y epicardio. La primera zona que se muere es el suco endocárdico porque es la última zona que se perfunde. Siempre se perfunde de afuera hacia adentro y es la última zona. Es la zona más sensible a isquemia, es la zona que más soporta presiones y por eso es la que primero se infarta. Y así sale la división, ¿no? El ST elevado del ST no elevado. Acá es oclusivo, acá es suboclusivo, acá te eleva el ST, acá no te va a elevar el ST, acá es transmural, acá es subendocárdico. Ya, los dos te van a elevar troponinas y acá el trombo es más de fibrina. Por eso el ST elevado tú lo puedes fibrinolizar, lisar. En cambio, el ST no elevado es más un trombo plaquetario, no tiene tanta fibrina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros infarto tipo 1? Infarto tipo 1 primero tiene que tener, para que digamos infarto miocárdico, tiene que tener troponinas elevadas, ¿no? Al menos un valor encima del percentil 99 y una de las siguientes. Es decir, para que tú digas, Doc, tiene un infarto tipo 1, ¿qué tiene que cumplir? Troponinas elevadas, de forma aguda, al menos un valor encima del percentil y uno de 5. Tiene que haber síntomas de isquemia claros, como angina. Tiene que haber nuevos cambios en el isquémicos, como el ST en el electro. Aparición de ondas Q patológicas o que el paciente pierda una zona, y evidencia de imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías de la motilidad. Es decir, tú le haces una eco y no se mueve. O lo que le hagas un cateterismo, ingreses hasta mirar las coronarias por cateterismo y veas un trombo o paciente fallece y lo veas en autopsia. Ya, entonces, esta definición llévate, por favor. ¿Qué es un infarto miocardio tipo 1? Es aquel que es por aterosclerosis, rotura o erosión de la placa. ¿Listo? ¿Qué criterios tiene que cumplir? Elevado troponina, más del percentil 99 y al menos uno de 5. Síntomas, cambios en el electro, ST, onda T, o aparición de ondas Q, que una zona del corazón no se mueva, por eco, por ejemplo, resonancia, o que yo vea el trombo en angiografía o en la autopsia. Ese es el tipo 1 de los infartos, ¿ya? El tipo 2 es el que tú vas a ver con mucha frecuencia, por ejemplo, en las UCIs, ¿ya? ¿Qué pasa si el paciente no es por aterosclerosis, es por un tema de oferta y demanda? Al corazón le llega baja oferta, o sea, no le llega mucha sangre, pero sí hay por dónde pasar. O el corazón desea demasiada sangre y no lo puede satisfacer el cuerpo. Por ejemplo, cuando
le llegaría muy baja oferta. El paciente que hace una hipoxia severa, al corazón le va a llegar sangre desoxigenada, va a ser un infarto tipo 2. Baja oferta, hace un vasoespasmo en la coronaria. No, no es aterosclerosis, no hizo vasoespasmo, más frecuente en mujeres, y no le llegó sangre, ese es tipo 2. Se disecó la arteria, la coronaria. ¿Qué significa que se disecó? Es como que se desprendiera una de las paredes, ¿no? Y la sangre se mete acá por debajo de la pared y no por la luz. También no le llega sangre. Y lo otro es, por ejemplo, una anemia severa, una sepsis, etcétera. Entonces, para infarto de tipo 2, ¿qué tengo que tener? Elevación de troponinas de forma aguda, al menos un valor encima del percentil 99, y síntomas, cambios en el electro, ondas Q, evidencia de pérdida de miocardio viable o trastorno de motilidad, lo que a diferencia del tipo 1 no hay trombo, y ese es el tipo 2, ¿ok? Y este tiene mayor mortalidad que el tipo 1 porque el tipo 1 es por aterosclerosis y el de acá le ocurre a alguien séptico, alguien con otra enfermedad. Entonces miren el algoritmo. Si yo tengo el paciente con troponina elevada, tengo que ver si está en curva o no está en curva. Si no está en curva y todo el tiempo está troponina elevada, es un daño miocárdico crónico. Por ejemplo, una enfermedad renal crónica que está dañando el corazón, una cardiopatía estructural, una insuficiencia cardíaca, está todo el tiempo elevado por eso. Ahora, si yo tengo troponina elevada y veo que está haciendo curva, variaciones más del 20%, yo tendría que ver si hay isquemia o no hay isquemia aguda. Si hay isquemia aguda, ¿y cómo yo detecto isquemia aguda? ¿Recuerdan? Porque había signos o síntomas, porque había cambios en el electro, había ondas Q, trastorno de motilidad o el trombo, ¿no? Yo digo es un infarto en miocardio. Si no hay isquemia aguda, no hay estos cinco que te he mencionado, yo digo es un daño miocárdico agudo no isquémico. Por ejemplo, un paciente que tenía una insuficiencia cardíaca y que se descompensó, dejó de tomar su medicina, se infectó y se congestionó de golpe otra vez. Ya se va a elevar la tropo porque se congestionó y eso dañó al corazón, pero no es por isquemia, insuficiencia cardíaca aguda. Una miocarditis. Paciente le dio una gripe y después hace una insuficiencia cardíaca, todo, y se elevó las tropos. ¿Por qué se elevan tanto las tropos en la miocarditis? Por un daño del tejido mismo, un daño inmunológico, pero no hay isquemia. ¿No? Estos son daño miocárdico agudo no isquémico, por ejemplo. Y ahora, si yo veo signos de isquemia en el electro, en la eco, en síntomas, yo digo, están haciendo un infarto en miocardio, ¿ya? Y yo tengo que ver si es tipo 1 o tipo 2. Si yo encuentro aterosclerosis o un trombo en la coronaria, es tipo 1. Puede ser rotura de placa, erosión de placa. Y ahí veo si ese está elevado o no elevado. En cambio, si yo veo que el paciente es oferta y demanda el problema, por ejemplo, un paciente que ha hecho una taquiarritmia, demasiada arritmia, ya. ¿Por qué se elevó las tropos? Porque el corazón está que consume demasiado oxígeno, mucha demanda, y se elevó, no le alcanza la oferta. Hipertensión grave también, anemias severas también. Entonces, este algoritmo te va a ti, a enseñar a diferenciar con las troponinas, ¿ok? Y no te olvides que daño miocárdico estable, o sea, el crónico es aquel que varía menos del 20%. Ya, la enfermedad renal crónica te eleva las troponinas por varios mecanismos. Uno de ellos es que las troponinas ya no se pueden eliminar las troponinas se eliminan por el riñón, ¿no? Ya no se eliminan y se elevan. Y lo otro es que el riñón, como el paciente ya no orina, hay una sobrecarga hídrica y esa sobrecarga hídrica distiende el corazón y lo va dañando. También se eleva la uremia y la uremia daña el corazón y así. ¿Ok? De muchas toxinas. El dato que quiero que no te olvides es que yo digo estable de la troponina si varía menos de 20%. En cambio, yo digo que ya está ascendiendo o descendiendo de forma significativa si varía más del 20% de su valor anterior. ¿Ok? Y luego ya vienen el tipo 3, es aquel paciente que llega a la emergencia, me duele mi pecho y le van a tomar el electro o le encuentran algo en el electro y hace una fibrilación ventricular y fallece. Entonces, yo digo infarto tipo 3 porque falleció antes de yo haber sacado las troponinas. ¿No? Ese es el tipo 3 y es bastante frecuente. De hecho, la causa más frecuente de muerte de los pacientes con infarto de forma aguda son las arritmias ventriculares, entre ellas la fibrilación ventricular. Y ya crónicamente hacen shock cardiogénico, falla de bomba. Ese es ya intrahospitalario, ¿no? Entonces, ese es el tipo 3. Puedo tener electro, puedo tener arritmias, pero si no tengo tropos y fallece, es el tipo 3. ¿Ok? Ya.
y puede aparecer a un 4% de los infartos fallecen antes de yo tener troponinas. Los tipo 4 son aquellos que yo le echo el cateterismo entramos, por ejemplo, por la arteria radial, se mete una sonda, un catéter, se llega a las coronarias y se busca abrir la arteria, ¿no? Ese es el cateterismo o coronariografía. El tipo 4A es cuando tú ingresas con el catéter y de casualidad, obviamente, cuando estás colocando un stent, tapaste una arteria y el paciente hizo dolor, se elevó las troponinas, se infartó durante el procedimiento. Ese es el tipo 4A, ¿ya? Entonces, el 4A lo definimos como un infarto relacionado con un cateterismo hasta 48 horas después del procedimiento. ¿Y cómo lo diagnostico? Que las troponinas se eleven al menos 5 veces más. Por ejemplo, el paciente estaba con 0,1 y después, en las 48 horas después del cateterismo, se elevó a más de 5 veces, más de 0,5, por ejemplo, troponinas. ¿Ok? Y si el paciente ya lo tenía elevado la tropo y estaba estable, o sea, no variaba más de 20%, que esta tropo aumente más del 20% y esté más de 5 veces el límite superior. ¿Ok? Eso es lo que es un tipo 4A. Ya no se olvida. Paciente que si tiene las troponinas más de 5 veces el valor máximo normal, y si ya estaba elevada las troponinas y estaban variando menos del 20%, que varíe más del 20% y a la vez esté más de 5 veces el valor superior normal. ¿Ok? No solo el criterio es con troponinas y en las 48 horas del cateterismo, sino que tiene que tener, ya saben, lo de siempre, ¿no? Electro, ondas Q, pérdida de movimiento y la angiografía, ¿no? No se olviden eso. El tipo 4B es cuando el, el paciente salió del procedimiento y se tapa el stent, se trombosa el stent. El stent es como una malla que se coloca y abre otra vez la arteria. Estaba todo tapado y ¡flum! Lo abrió, ¿no? Y este stent permite otra vez el flujo sanguíneo, ¿no? Pero si se trombosa el stent es el tipo 4B, ¿ya? El tipo 4A es durante el procedimiento se infarta por alguna lesión de alguna arteria, en 4B se trombosa el stent, ¿ok? Y se clasifica en aguda a las primeras 24 horas, subaguda hasta los 30 días, es tardía hasta el año y muy tardía más de un año. Cuando es agudo, en la primera semana sobre todo es falla la técnica, no se colocó bien el stent, ¿no? Y ya cuando es más tardío es probablemente un problema de eh, falta de adherencia a los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y el tipo 4C es que este stent se empieza otra vez a llenar de, se, se empieza otra vez a llenar, ser restenoso, o sea, poco a poco va, su diámetro va bajando, porque otra vez se llena de células inflamatorias, agregación plaquetaria, etcétera, ¿no? Por eso los stents tienen un fármaco de verolimos, sirolimus que evita, desinflama, pero otra vez se vuelve a inflamar y eso restenosa el stent, ¿no? Ese es el tipo 4C, por restenosis de stent. Y el tipo 5 es que al paciente le hacen una cirugía cardíaca, un bypass, y se dañan alguna arteria, colocaron un punto mal, etcétera, y las troponinas se elevan más del 10 veces el valor máximo, y si estaban ya elevadas, no solo tienen que elevarse 10 veces el valor máximo, sino que aumentar 20% más. 20 es el número clave. Y lo de siempre, CUS, oclusión nueva de injerto o de la coronaria nativa angiográficamente documentada y pérdida de miocardio viable, ¿no? Ese es el dato. Entonces, ¿por qué es importante que tú conozcas los diferentes tipos de infarto? Porque el infarto tú no solo tienes que identificarlo, hacer un diagnóstico inicial, saber tu uso de troponinas y al final ya vas a poder colocarlo en una categoría para dar su tratamiento. Por eso tú tienes que saber los tipos de infarto y la utilidad de las troponinas, la angiografía, las pruebas de imagen. Por ejemplo, con lo que te he conversado, tú ya sabes ahora que con electrocardiograma yo no puedo decir infarto, yo solo puedo decir síndrome coronario agudo, ¿no? Para yo decir infarto debo tener troponinas. Si tú ya sabes que hay muchas pacientes que tienen troponinas, pero para considerar elevación aguda tiene que aumentar más del 20% y tiene que hacer curva, ya sabes eso. Y ya sabes que para infarto no es solo troponinas, no es solo síntomas y electro, también me puedo ayudar sabiendo que una zona del corazón ya no se mueve y eso lo puedo ver con ecocardiografía o en la angiografía ver el trombo. Y ya sabes que hasta una anemia puede dar infarto por oferta-demanda, ¿no? Entonces, hay muchos datos ahora que tienes claros, ¿ok? Ahora, otras definiciones que tienes que tener.
Mira estas definiciones, son importantísimas y quiero que las tengas bastante en claro. Cuando un paciente le da un dolor torácico, nosotros tenemos que saber en qué momento fue este dolor, por qué, para poder definir el tratamiento. Ya no es mi intención hablar ahorita sobre tratamiento, pero por ejemplo te comento algunas cosas, ¿no? Si el paciente tiene un ST, acá arriba voy a escribir, un ST elevado, yo tengo dos opciones, puedo fibrinolizar o puedo entrar a intervención coronaria percutánea, cuando es un ST elevado. En cambio, cuando es un ST no elevado, mi única opción es intervención coronaria percutánea. ¿Ya? Y cuando no se puede hacer la intervención coronaria percutánea, dos cosas. O tiene que ir a cirugía o queda en tratamiento médico, cuando no se puede hacer ninguna de las intervenciones. Entonces, ¿por qué es importante estas definiciones? Porque el tiempo es miocardio y con el tiempo tú vas a decidir qué estrategia vas a hacer. Por ejemplo, un paciente que me ha hecho un ST elevado, ya solo por ponerte un ejemplo. Yo tengo que saber cuándo empezó el dolor. Supongamos que el dolor fue hoy a las 9 p.m., a la hora que íbamos a empezar la charla. ¿Cuántas horas tengo para al paciente hacerle fibrinolisis? Tengo 12 horas como máximo. Si yo le hago fibrinolisis y el paciente ya tiene 15 horas desde que inició el dolor, uno, no le va a ayudar y en segundo lugar le puedes hacer sangrar el cerebro, lo puedes matar. Y solo necesitabas saber cuándo empezó el dolor. Y tienes 12 horas para alisar. Obviamente que en las primeras 3 horas tienes más beneficio que en las últimas 3 horas, ¿no? Y si es ST elevado, ¿cuánto tiempo yo tengo para hacer el cateterismo? Para fibrinólisis tengo 12 horas. Y para cateterismo, o sea, con coronografía entrar y poner un stent para abrir, sacar el trombo, tengo máximo 48 horas. Si yo al paciente le hago cateterismo y ya tiene una semana, 4 días de infarto, al abrir yo esa arteria que estaba tapada, todas las toxinas van a salir y van a dañar al corazón, al resto del corazón. Entonces, yo como máximo tengo 48 horas para abrir una arteria infartada. Porque si yo la abro a las 72 horas, o sea, de 3 días o más, hago una lesión llamada lesión por isquemia reperfusión, que significa que una zona que está muerta, llena de toxinas, yo la abro y se salen todas las toxinas y le llega sangre a una zona muerta, inflamo todo el corazón y tengo más riesgo de rotura miocárdica. Entonces, por eso es importante saber los tiempos, ya los tiempos, ¿ok? Idealmente el cateterismo debería hacerse en las primeras 12 horas, en indicación 1A. Entonces, mira, hay unas definiciones como primer contacto médico, que es cuando te digan, ¿cuándo fue su primer contacto médico? No es, no es el primer médico que lo vio, sino es el momento en que lo vio un médico o un personal paramédico, pero alguien que sepa leer electros y le dé algún manejo inicial. Es decir, que si yo por ejemplo, alguien se infartó hoy a las 9, se fue a la posta y el médico de la posta vio el electro y no le encontró nada raro, porque para ver electro hay que entrenarte, y lo mandó a su casa, y al otro día va y otro médico ya le encontró y le dio medicamento. Su primer contacto médico no fue el primer médico que le encontró, no le vio nada porque no le dio tratamiento ni interpretó. Es el segundo médico, ¿ya? Es importante, ¿ok? ICP primaria es cuando yo al paciente que se infartó voy a llevarlo a cateterismo sin lisarlo, ¿ya? Si yo lo voy a lisar, se llama estrategia fármaco-invasiva. Primero lo liso y si funciona, le hago cateterismo en las 2 a 24 horas. Eso se llama estrategia invasiva temprana, ¿no? Perdón, estrategia sistemática precoz o estrategia invasiva temprana, acá está. Yo lo liso y luego entre las 2 y 24 horas le hago el cateterismo. Eso se llama estrategia sistemática temprana. Y si yo lo liso y falló, porque la lisis puede fallar, es efectivo un 60% de casos, tendría que hacer el cateterismo inmediato porque falló la lisis. Entonces, hay varios términos acá que quiero que reconozcas. Uno, ¿cuándo inició el dolor? Ojo, el dolor tiene que ser, y acá yo les voy a poner un ejemplo que es muy importante. Ya, y esto sí necesito que se lo lleven bastante. Miren, un paciente
me dice, doctor, yo tengo dolor torácico. Y ahora tú tienes, ya sabes que para alisar tengo un máximo de horas, para hacer cateterismo otro máximo. Si yo me paso esas horas, más bien le voy a hacer daño. Y el paciente viene, doctor, yo tengo dolor torácico. ¿Desde cuándo? Mire, ¿sabe qué? Hace 7 días me empezó el dolor y era un dolor 5/10. Hoy, hace 2 horas, otra vez me empezó el dolor, pero el dolor es 6/10. Pero ayer me empezó el dolor y el dolor ayer era 6/10, pero además era 7/10. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, y ahí sí me gustaría por favor que participen. ¿Desde cuándo empezó el infarto? Si a ti te dicen cuánto es su tiempo de enfermedad, porque tú ya sabes que tengo menos de 12 horas para hacer, y es un ST elevado por electrocardiograma, y tú sabes que tengo menos de 12 horas para hacer fibrinólisis y menos de 48 horas para hacer cateterismo. Más de este tiempo solo queda en tratamiento vía oral, medicamentos. A ver, opción A, opción B, opción C. ¿Desde cuándo cuento que empezó el infarto? ¿O desde cuándo yo voy a definir mi tiempo de enfermedad? A, hace 7 días le dolió 5/10. B, ayer le dolió 7/10. Por acá le subía y le bajaba. Y hoy le dolió 6/10. ¿Desde cuándo cuento? A, cuando el primer dolor. C, el último dolor. B, un dolor intermedio. Sí, en el electrocardiograma había ST elevado, toda la cara anterior y también tenía ondas Q. Sí. Y por ahí te doy un dato, Rolando. La onda Q puede aparecer en las primeras 2 horas. O sea, ese mito de que onda Q es antiguo. Y en el futuro haremos una charla de puro electroinfarto. Pues mañana, por ejemplo, va a ser una charla de bases del electrocardiograma. Entonces, ¿desde cuándo empezó el infarto? Porque, mira, si tú tomas la opción A, para la gente, y sigan mandando, chicos. Ya, no, sí cumple criterios de infarto, porque tengo elevación de troponinas y isocurva. Ya sabes, es elevación más del percentil 99 de laboratorio y elevó más del 20%. Y además tengo 1 de 5, ¿no? Tengo síntomas, tengo cambios en el electro, tengo ondas Q. Le hice una eco y en la eco también hay una zona que no se mueve, trastorno de motilidad. Lo único que no tengo es la angiografía. Mira, si tú decides que es ¿a cuál entraría? ¿Lo puedo lisar? No, ya son 7 días. ¿Le puedo hacer cateterismo? No, ya son 7 días. Solo me queda tratamiento vía oral. Y solo se queda en pastillas, ya no le puedo hacer más. Doc, yo voy a decidir que es B. Si es B, solo le puedo hacer cateterismo, porque fue ayer, ¿no? Más de 24 horas. Y yo les voy a decir algo, solo en Lima hay cateterismo, para quienes vengan en Perú. Y no, y la mayoría de hospitales de Lima no tienen cateterismo. O sea, solo tiene, por ejemplo, el único que tiene 24 horas, o sea, si te infartas en la madrugada, te salva, es donde hago la especialidad, al INCOR. Te vas a otro hospital, en la madrugada no hay cateterismo, te mueres. Entonces, si tú eliges B, lo que sí hay es fibrinólisis. Esto sí hay, más frecuente. Pero si tú eliges B, no puedes fibrinolizar. Y si no tienes cate, ya no tendrías que ir a tratamiento bioral. Y se puede morir el paciente. Y si tú eliges C, tú podrías elegir fibrinólisis, porque tengo 2 horas, o cateterismo, si es que tengo posibilidad de hacer, que ya te dije que es escaso. Entonces, mira este ejemplo, es un ejemplo muy bueno de cómo la definición de cuándo empezó el dolor te va a cambiar el pronóstico de tu paciente, ¿ya? Entonces, si tú elegías A, le dabas pastillas, paciente fallecía. Si tú elegías B y no tenías cateterismo, no lo podías lisar porque ya son 24 horas y hemos dicho que la lisis está 12 horas. Y si tú elegías C, podías hacer ambas.
¿no? ¿Qué tal si elegimos C y dice, no, Doc, voy a empezar por la C, ¿ya? Doc, yo elijo la C. Lo lisaste, sangró en el cerebro y falleció. O sangre en el corazón, ¿ah? Si tú lo lisas y no estaba indicado la herida, la zona de infartos sangra, ¿no es que es una y hace un taponamiento y fallece, ¿ya? Entonces, estas dos opciones probablemente hacían que el paciente fallezca. La A y la C, ¿ya? Porque si tú elegías la lisis, obviamente, ¿no? Porque tú tienes que contar desde el último dolor más intenso. Desde allí empezó el infarto. Entonces tú tienes que hacer una gran semiología para comparar este dolor de hace 7 días comparado con el de ayer, comparado con el de hoy. No, no hay ningún marcador biológico para indicar fibrinólisis, solo ST elevado y tiempo antes de 12 horas. Y no haya contraindicaciones. Eso ya lo veremos en una charla de tratamiento. Entonces, miren, ¿cuál era la respuesta? La respuesta era que ayer empezó el infarto. ¿Por qué? Porque el dolor de ayer ha sido el más intenso de los otros. Doc, pero el dolor es subjetivo, sí, pero es la misma persona. El dolor es subjetivo, exacto, pero es la misma persona. Entonces la misma persona puede... Yo no puedo comparar el dolor de Juan con el dolor de Pedro, pero en Pedro puedo comparar su dolor de ayer, antes de ayer, de hoy y de mañana. Si te das cuenta, en una misma persona sí puedo, pero en varias personas no puedo porque es subjetivo, depende del sujeto. Entonces tú tienes que hacer una gran semiología para ver si el dolor de hace 7 días era menor que el dolor de ayer o era menor que el dolor de hoy. Entonces, al haciendo la semiología, tú encuentras que el de ayer era el más intenso de todos y desde ahí tienes que contar que era infarto. Y si el dolor empezó ayer, ojo, puede ir a cateterismo, no va a ir a lisis y no deberías dejarlo solo en pastillas. En cambio, si tú lo contabas que era desde hoy porque fue el último dolor, lo lisabas y sangraba. No puedes lisar algo más de 12 horas porque vas a hacerle taponamiento cardíaco. Y si contabas desde que tuvo su primer dolor, no le hacías nada y tal vez fallecía. Entonces, vean la importancia y no se olviden de este mensaje. Es desde el último dolor más intenso que es del mismo paciente que se cuenta el infarto. Eso ya está probado, ¿ya? Y este dolor usualmente tiene cortejo vegetativo. O sea, los tres dolores hay que preguntarles en cuál hizo náuseas y vómitos. Cortejo vegetativo. El más intenso y el que tenga cortejo vegetativo asociado, ese empieza el infarto. ¿Ya? Por eso son importantes las definiciones. Llévate este mensaje, es algo que hacemos todos los días en el instituto y nos ayuda a manejar y a salvar vidas. ¿Ok? Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, cuando los pacientes llegan con dolor torácico a la, a la emergencia, yo quiero que vean cuál es la causa de dolor torácico. Esta es la guía de dolor torácico de la AJA. Miren, en jóvenes, ¿no? En edad intermedia, en avanzados, ¿no? En ancianos, siempre es el dolor no específico, ¿no? No específico. O sea, la mayoría al final no es ni cardíaco, es un dolor inespecífico, ¿no? Pero por aterosclerosis, ya a partir de los 45, ya se vuelve el primero de los específicos, ¿sí? En cambio, en menor de 45, el dolor, por ejemplo, con la respiración, puede ser una pericarditis, una neumonía, ¿no? El dolor abdominal, el dolor musculoesquelético. O sea, en esta edad casi poco piensa en infarto. Por ejemplo, es muy poco probable que alguien de 30 años se infarte, pero sí pasa. ¿Por qué alguien de 30 años se podría infartar? Porque tiene hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, y se puede infartar. Mucha gente ni sabe cuánto tiene colesterol o triglicéridos y está volando y se infartan jóvenes. ¿Qué otro paciente se puede infartar joven? No solo los de hipercolesterolemia, hay gente que tiene trastornos protrombóticos que le hacen que haga trombos. Tuvimos una paciente que hizo 5 infartos y lo tuvimos que trasplantar, ¿no? 5 infartos, le poníamos té e infartaba, tenía una sangre protrombótica. A esos hacen infarto. Hay otros que hacen vasculitis y hacen infarto. Entonces sí puede ocurrir infartos en jóvenes, pero es más raro, ¿no?
No, la hipertrofia sería un tipo 2 si es que hace. Estamos hablando de algo que obstruye a la coronaria en este caso, ¿no? Pero en la otra mayoría sí hay que buscar este infarto, ¿no? Entonces, si nos enfrentamos al dolor torácico, yo acá sí quiero ser bastante enfático en lo que tienes que tú recordar. Tienes que hacer una buena semiología del dolor, ¿ya? Y esto de Bramwell, que es la Biblia de la cardiología, quiero que lo tengas en claro. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que a ti te dicen este dolor es del corazón? Mira, este es un estudio, ya yo cuando este tema lo expongo a la especialidad, presento los trabajos, los estudios. Acá te voy a traer el resumen. Mira, si el paciente presenta esto, te aumenta 4 veces, 2,4 veces la probabilidad de que sea un infarto lo que está. Si el paciente se irradia al lado derecho o ambos brazos, es más probable que sea un infarto. Mira este dato. Uno usualmente dice al lado izquierdo es infarto. Pero si el paciente se irradia el dolor al lado derecho o a ambos lados, es más probable que solo el lado izquierdo. Compara la probabilidad del brazo izquierdo con ambos brazos. ¿Cuál gana? Con 4,7 el lado derecho, 4,1 ambos brazos. Entonces, con un paciente te diga, tengo dolor torácico, pero se va al brazo derecho, no digas no es infarto, más bien es más probable que sea. Si es ambos hombros también, ¿no? Si va con diaforesis, con náuseas y vómitos, este, y esto, ¿no? Los que ya han tenido un infarto se vuelven a reinfartar. Si es igual a su infarto que tuvo hace 5 años, sí, doctor. Ya. O opresivo, mira, opresivo, ¿qué es lo que más preguntamos? 1,3, casi nada. Pero brazo derecho, ambos brazos, con el ejercicio, brazo izquierdo, diaforesis, náuseas y vómitos, tiene más poder. ¿Y qué más bien si tú lo encuentras, dices, esto no es infarto? Pleurítico, es decir, doc, me duele como punzada, y cuando inspiro, me hinca. Ah, ya. Esto le quita 80% de probabilidad de que sea infarto. Cuando me voy hacia adelante, me calma y hacia atrás me duele. Eso le quita 70% de probabilidad. Es punzante. Cuando me palpa, me duele. Osteocondritis, síndrome TXC, localización inframamaria. Este dato es importantísimo. Doctores, el dolor de los órganos se va al centro del cuerpo, es el dolor visceral, por embriología. Por eso el dolor de apendicitis, donde duele el inicio, al centro, ¿no? Y luego migra, la migración. Ya, el dolor de infarto es al centro. Si el paciente, exacto, muy bien, Patricia, si el paciente te dice, Doc, ¿dónde te duele? Y la gente piensa que el corazón está en el lado izquierdo y que debe doler ahí, ¿no? Me duele por acá, por la mamila. Ah, ese no es infarto. Localización inframamaria, poco probable que sea infarto, ¿ya? Y que no se asocia al ejercicio. No, no, no se cumple. Muy bien, Yari. Justo vamos ahí. Excelente pregunta, Yari. Justo íbamos ahí. Miren, pero no todos los pacientes hacen, por si acaso, dolor típico, ¿ya? Y esto sí quiero que tú te lo lleves. Este es un trabajo de 500.000 personas. Es un registro de Estados Unidos. 500.000 personas. Y de estas 500.000 personas, un 33% no hacía dolor, no hacía dolor y tenía infarto. O sea, uno de cada tres puede no hacer dolor y tener infarto. Entonces, estudiaron por qué esta gente no hace dolor y tiene un infarto. Porque imagínate llegar a la emergencia con falta de aire y que sea un infarto, o con un desmayo y que sea un infarto, o con una molestia abdominal y que sea un infarto. Obviamente el médico no piensa tanto en infarto, se le escapa el diagnóstico y ese paciente pasan las horas, ya no lo puedo lisar, ya no lo puedo meter acá y fallece. Entonces, vieron cuáles son los factores que más probables se asocian y son estos. El que tiene más de 75 años ancianos es poco probable que haga dolor. Puede hacer infarto sin dolor. El que tiene el diabético puede hacer infarto sin dolor porque hace neuropatía diabética y ya no siente. La mujer también hace dolores atípicos, ¿ok? El otro, el que ha tenido falla cardíaca, heart failure, el que tiene insuficiencia cardíaca, el que ha tenido SB, y los no blancos son los factores que más se asociaron a estas 500.000 personas a hacer infarto sin dolor. Entonces, ya sabes que uno de cada tres no te va a hacer dolor y sobre todo si es más de 75 años, tiene diabético, es mujer, ha tenido un SB, tiene falla cardíaca previa o bueno, la etnia puede no hacer este dolor.
Mira, de los que tenían falla cardíaca, la mitad, cuidado, sin dolor. De los que tenían SB, la mitad sin dolor. De los más de 75 años, casi la mitad. De los diabéticos, un tercio sin dolor. Los no blancos, un tercio sin dolor. Mujeres, un tercio sin dolor. Y a más de estos factores tengas, por ejemplo, ¿qué tal si tiene todos los factores? La probabilidad que no haga dolor es 63%. Casi 2 de cada 3 no van a hacer dolor. Yo te digo algunos más. Los psiquiátricos, los renales, y los postoperados, postcateterismo o post-CABG, o sea, post-bypass, ellos tampoco hacen dolor típico. ¿Ya? Entonces, tenlo claro que no todos van a hacer dolor. ¿Ok? Y ahora, ya tienes claro los síntomas que son muy importantes. Entonces, cuando llega un paciente con dolor torácico y uno quiere saber si es infarto, lo primero, el dolor de infarto es al centro, no es a los costados, es al centro. Segundo, el dolor de infarto es opresivo, ya no es punzante, no aumenta con la inspiración, no aumenta con la expiración, es opresivo. Tercero, se puede irradiar vaso izquierdo, derecho, mandíbula o hasta el abdomen. Puede ocurrir, ya. Cuarto, el paciente con infarto usualmente puede estar taquicárdico o bradicárdico. Si es infarto de cara inferior, como la cara inferior está irrigada de fibras colinérgicas, hace bradicardia. Y si es infarto de cara anterior, como lo va a llevar al shock, ahí hace taquicardia. ¿Ok? Listo. Ahora, eh, ya, los infartos son más frecuentes en las mañanas porque hay más descarga adrenérgica. ¿Ok? Y también puede presentarse como un síncope, como disnea, como vómitos. Y hay algo, el infarto, se activa el sistema nervioso autónomo, o sea, el dolor del corazón lo transmite el sistema nervioso autónomo, entonces el autónomo te da cortejo vegetativo y los dolores de infarto suelen acompañarse de ¿qué? Sudar frío, náuseas y vómitos, mareos, tienen que acompañarse de eso, ¿ya? Ok, y el paciente, diaforesis, eso es parte del cortejo vegetativo. Ok, ya. Ahora, en el examen físico que hay que hacer al paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente con infarto, ¿qué es lo más grave que le puede pasar a un paciente con infarto? Y ahí viene la clasificación de Killy-Kimball, ¿no? Uno, 2, 3, 4. ¿No? Lo más grave es que el paciente me haga shock cardiogénico. Mortalidad, un 60% aproximadamente, 40-60%. Entonces, la principal causa de shock cardiogénico es el infarto de miocardio. ¿Cómo yo sé que el paciente está con shock cardiogénico? Hay criterios. En primer lugar, oliguria. Ya yo voy a ver al paciente que tiene una diuresis menos de 30 cc por hora por 6 horas. Se orina menos de 30 por hora. ¿Qué más? Trastorno del sensorio. Está confundido, ¿no? El paciente con trastorno del sensorio, oliguria, tiene frialdad distal, ¿no? Y ya con esos signos yo ya estoy pensando que el paciente está que se va a shock cardiogénico. Como está en shock cardiogénico, el paciente va a hacernos taquicardia para tratar de compensar que el corazón ya no funciona, pero al final va a terminar haciendo hipotensión, ¿ok? Y esta hipotensión se caracteriza por algo muy singular. Cuando el paciente, tenemos la presión sistólica y la presión diastólica, ¿ya? Cuando el paciente hace shock cardiogénico, la presión diastólica trata, el paciente, ¿qué es lo que falta? La presión sistólica más depende del gasto cardíaco y la presión diastólica depende de los vasos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál falla en el shock cardiogénico? El gasto cardíaco. Entonces, cae la presión sistólica y los vasos tratan de compensar y hacen vasoconstricción y aumenta la presión diastólica. Entonces, presión sistólica menos presión diastólica se acorta, se acercan más. Por ejemplo, si era 120, 60, como cae la sistólica y ahora es 90 y la diastólica trata de subir para compensar, esta resta que se llama presión de pulso o presión diferencial se acorta, se hace menos de 40 y menos de 30 más significativo. Entonces, eso va pasando en el shock cardiogénico. Entonces, cuando te llega tu paciente con infarto de miocardio, lo primero tú tienes que ver, no está chocado el paciente. Al toque ves diuresis, ves frialdad distal, ves trastorno del sensorio,
ves que esté taquicárdico con este acortamiento de presión de pulso o presión diferencial menos de 40 y yéndose a la hipotensión. Ah, está chocado, mortalidad 60%. Kirikimba 4. Dice, Doc, no está chocado, no hay nada de esto. Ya. Si no hay nada de esto, lo otro es que esté en edema agudo de pulmón y tengas que probablemente intubarlo. Entonces, ¿qué voy a buscar acá? Crépitos. Ya. Crépitos. Ojo, para que el paciente te haga crépitos, uno, por ejemplo, si ya tiene crépitos 2/3, lo más probable es que lo tengas que intubar este paciente. Ya, porque está haciendo edema agudo de pulmón. Pero hay algo que yo quiero que ustedes recuerden. El que me hace edema agudo de pulmón, hay que descartar una complicación mecánica llamada insuficiencia mitral. Y acá voy a dibujar el corazón y quiero que esto lo tengas claro. La válvula mitral está sostenida y no se prolaxa porque hay músculos papilares, el posterosectal y el anterolateral. Gracias a eso la válvula mitral está bien. Si el paciente tiene un infarto y se muere el músculo, esta válvula mitral se, se hace insuficiente y toda la sangre se regresa. ¿Y a dónde crees que se va? Al pulmón. Entonces, cuando tú tengas un paciente con crépitos 2/3, ¿qué vas a tener que pensar? Rotura de músculo papilar. Doc, ¿y por qué es importante si se rompió el músculo papilar? Porque esto no lo vas a arreglar con cateterismo ni con pastillas. Si se rompió el músculo papilar, ¿qué es lo que tiene que entrar? Esa cirugía. Por eso es importante que tú al paciente lo examines, tiene crépito 2/3, hagas una ecografía o una ecografía esofágica y descartes rotura de músculo papilar. Intubes al paciente, ¿no? Y entra a cirugía lo más pronto posible, ¿ya? Kile-Kimba 2, solo hay crépitos. Ingurgitación yugular y Kile-Kimba 1, no hay nada de esto. Ojo que Kile-Kimba solo, esta clasificación de mortalidad se usa solo en las primeras 24 horas, ¿ya? Y miren, esto quiero que ustedes lo tengan claro. Y esto lo da Harrison, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tengas un paciente con dolor torácico, tienes que, tienes que descartar enfermedades agudas que puedan hacer fallecer al paciente. Estamos hablando del infarto, hemos hablado muchos datos. Pero ¿qué también hay que descartar? Disección aórtica. Y eso es de las primeras cosas que yo hago cuando me llega un infarto. Cuando me llega un infarto, primero busco si no hay shock cardiogénico, porque si está chocado probablemente yo tenga que iniciar vasopresores, probablemente intubar, y que no me esté con edema agudo de pulmón porque habría que intubarlo, ¿no? Esas son las complicaciones de la cardiopatía isquémica. Y además yo al paciente le toco los pulsos en ambos brazos. ¿Por qué? Y le mido la presión en ambos brazos. ¿Por qué? Porque puede ser una disección aórtica. La disección aórtica, ¿qué viene a hacer? Es que la sangre, y eso pasa cuando es un infarto hipertenso, ¿ya? La sangre en lugar de ir por el lumen normal, se mete por la pared de una arteria, de la aorta, ¿no? Se mete así por la pared de la aorta y lo va disecando, ¿no? Y reduce el lumen. Pero no solo avanza por la aorta, puede avanzar hacia abajo. Y por ejemplo, ustedes saben que de la aorta nacen las coronarias. ¿Qué tal si justo baja y tapa la coronaria derecha? Te hace un infarto inferior porque tapó la coronaria derecha, ¿no? Y tú dices, ah, no, tengo que lisarlo. ¿Lo lisas? ¿Qué pasa si yo liso una disección aórtica? Y eso nos ha pasado. Nos han traído pacientes que han fallecido porque pensaban que era un infarto y lo lisaban y era una disección aórtica. Y es un paciente que está que sangra por dentro de sus arterias y tú le metes un fibrinolisis y generas que fallezca, pues, ¿no? Todo lo espan- ¿Y qué te costó? Y eso yo pregunto, si tú sabes que la disección aórtica te hace signos claros, por ejemplo, si te obstruye la subclavia, en el brazo izquierdo no hay buen pulso, en el derecho sí. Si tú encuentras que en un brazo no hay pulso y otro sí, o en un brazo hay una presión baja y en otro alta, una diferencial más de 10, o diferencia de pulso en la intensidad, sospecha y el paciente tiene dolor torácico, tú piensas que es infarto y está hipertenso, sospecha fuertemente disección aórtica y no le hagas LISI, no lo metas a CATE. Lo que tendrías que hacer es hacerle una angiotomografía para descartarlo, ¿ya? Hacerle una angiotomografía para descartarlo. Por eso yo toco pulsos a los pacientes, ¿ok? ¿Qué más hago con los pacientes que llevan un infarto? Habría que ver que no sean, obviamente, neumotórax, pero eso también lo puede matar al paciente, por eso hay que auscultar, y si no pasa el murmullo hay que sospechar no ser un neumotórax, una bula que se rompió, o una TB que se rompió, o embolias pulmonares, tromboembolismo pulmonar. Si está taquicárdico,
ha estado postrado, más hay que pensar en tromboembolismo pulmonar. Le haces una eco, ves el ventrículo derecho dilatado, hipofuncionante, ves el electrocardiograma V1, V2, V3 son las que van a estar, la T invertida, en taquicardia. Entonces, en dolor torácico no es solo buscar el infarto, sino descartar esto, porque esto lo mata en segundos al paciente o en minutos. ¿Ya? Y si no, ya vas buscando otras enfermedades, ¿ok? Pero ¿cuáles son las potencialmente graves? Aparte del infarto, disección aórtica, ya hablamos, diferencial de pulso. Taponamiento cardíaco, esto también es importante. Por eso sería bueno que idealmente uno debe manejar la eco. Si tú te vas a dedicar a emergencia, UCI, medicina interna, ahora casi la mayoría de especialidades tienen que saber usar eco. Y no tienes que hacer la eco como un cardiólogo, pero sí una eco fast donde puedes ver si está taponado el corazón. Eso lo puede matar al paciente, ¿no? Y eso tienes que verle un eco. Un tromboembolismo pulmonar, ya explicamos, neumotoras, perforación esofágica o bolé costal, que es un trauma de tórax este, y que hay bolé costal, ¿ok? Ahora, ¿qué más es importante que tú hagas en el examen físico? Auscultar, auscultar. ¿Por qué, doctores? Porque no todo infarto de miocardio, y eso les dije al inicio, se va a poder tratar con intervención coronaria percutánea. Algunos van a necesitar cirugía, CABG se llama, ¿no? O sea, que le ponga un puente. Y una de las causas por la que el paciente requiera cirugía, ¿cuál es? Uno, que no falles con el cateterismo y tengas que ir a cirugía. Fallaste o el hemodinamista dice y tú con tu criterio ves que eso no se puede arreglar con stent, tiene que ser cirugía, ya, vas a cirugía. O lo otro, que el paciente tenga una complicación mecánica. ¿Qué es una complicación mecánica? Que se rompió una parte del corazón y eso no lo vas a arreglar con cateterismo. Tienes que al paciente llevarlo a cirugía. Por ejemplo, ¿qué tal si hay un hueco acá en el tabique interventricular? Entonces, se infartó y se hizo un hueco ahí en el tabique. Eso no lo vas a arreglar con cirugía. Y lo que va a pasar es que del ventrículo izquierdo va a pasar tanto al ventrículo derecho que al final lo va a hacer fallar al ventrículo derecho. Y el paciente se va a chocar. ¿Cómo podías detectar esto? Pones tu estetoscopio. Recuerda que a más pequeño el agujero, más probable que se escuche con el estetoscopio. Pones tu estetoscopio y con eso es- pones tu estetoscopio y se escuchas el soplo. Si tú en un infarto escuchas soplo que va de izquierda a derecha, obviamente, aquí está tu esternón, de izquierda a derecha, es muy intenso. No se va carótida, ojo, si se va carótida, más piensa que era una estenosis aórtica. De izquierda a derecha, muy intenso. Esa es una ruptura del septum, ruptura del tabique interventricular. Es una complicación mecánica, necesita cirugía. Se va a morir el paciente si no lo operas. Y ocurre entre las 24 horas hasta las 2 semanas. Típicamente el primer pico es al primer día y luego su segundo pico es entre el quinto al séptimo día. Entre esos días se rompe el infarto, por eso todos los días hay que auscultar un infarto. Y casi siempre hace un nuevo soplo áspero, fuerte o lo sistólico en el borde esternal de izquierda a derecha. Se ausculta mejor en el ápex y puede haber vibración al 50%. ¿Qué tal si hizo rotura de músculo papilar? Esto ya te lo expliqué. ¿Recuerdas que te dije que el paciente puede, lo hicimos creo en el gráfico, ¿no? Que hice una pantallita. ¿Qué tal si el paciente, no, lo hice acá, ¿no? ¿Qué tal si se rompe uno de los músculos papilares que sostiene la cuerda a la válvula? Entonces la válvula no se va a cerrar y todo se va a regresar al pulmón. Más se regresa al lado izquierdo que derecho. Y es un edema de pulmón, alas de mariposa, ¿no? Entonces, esta rotura del músculo papilar hay que coserlo, es cirugía. Por eso, y lo vas a auscultar, porque la sangre se va a regresar, ¿no? Y lo vas a auscultar. Ocurre entre los 2 a 7 días luego del infarto, el soplo es medio, tardío u holosistólico. No hay frémito usualmente y muchos no tienen soplo o soplo suave. ¿Por qué muchos no hay soplo? Porque a más grande el agujero, más probable que no haya soplo. Cuando el agujero es chiquito, como en la comunicación interventricular, más probable que haya soplo. Porque ese es a más velocidad, este, más probable que haya soplo, ¿no? Por el tema de cómo va a ser el flujo. Y ya lo peor que podría pasar es la rotura de pared libre. Es decir, que se rompió acá el corazón, se salió la sangre y hace un taponamiento pericárdico.
Y yo ahí vería mi tríada de Beck, ¿no? Ingurgitación venosa yugular, hipotensión y ruidos cardíacos bajos. Eso es una de las cosas que yo vería. Pero al final la eco va a ser lo que me va a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, esos son las tres complicaciones mecánicas que tú nunca debes olvidar. Dos de las tres puedes, o bueno, las tres, auscultando. Dos de ellas tienen soplo. Más frecuente es el soplo en la comunicación interventricular y tiene más veces frémito y es más intenso que en la rotura del tabique, perdón, que en la rotura del músculo papilar, es cierto, pero los dos podrías auscultarlo. Y el taponamiento, que es la rotura de pared libre, que sería el más mortal, ese no va a tener soplo, pero los ruidos van a estar apagados, hay ingurgitación yugular, es decir, hay varios signos y síntomas que te van a hacer sospechar. Por eso tienes que sí o sí auscultar un infarto, hacer buena anamnesis, auscultar un infarto, tu examen físico, descartar causas potencialmente mortales. Entonces, al examen físico, ¿qué va a tener un infarto? Diaforesis, cortejo vegetativo, taquicnia, si está haciendo edema de pulmón, taquicardia, si es un signo de pre-shock, si hace bradicardia, probablemente se bloquea. Los infartos también pueden hacer bloqueos auriculoventriculares. Es más frecuente los que se hagan bloqueo de los infartos inferiores que los anteriores, pero el bloqueo del infarto anterior es más grave que el del infarto inferior. Hipotensión, este, crépitos, tercer ruido, está haciendo falla cardíaca, disfunción, falla cardíaca, ¿no? Entonces eso. ¿Y qué tal si yo, por ejemplo, tengo otras causas? Si tengo otro embolismo pulmonar, solo hace taquicardia y disnea 90%. Y dolor con la inspiración se hace infarto pulmonar. Si tengo disección de aorta, la disección de aorta no lo hace cualquier paciente, los marfanoides, ¿no? Pacientes altos, hiperlaxos, ¿no? Mira, y hay diferencia en los pulsos. 30% de pacientes, o sea, no todos, pero van a tener diferencial en los pulsos. El dolor de disección también es diferente, es un dolor que te atraviesa, que baja por la espalda, que desgarra, ¿no? ¿Ok? Y yo podría ver el mediastino ensanchado en una placa, y eso me da 80%. Si yo tengo dolor severo, que inició de forma abrupta, con diferencial de pulsos, y le hago una placa y el mediastino ensanchado, 80% de probabilidad que sea disección. No lo lices. Te puede hacer síncope porque se puede disecar la carótida y hacerte derrame cerebral, por si acaso, SB. ¿Ok? Y insuficiencia aórtica hasta un 40-75%. Ruptura esofágica también es otra emergencia. El paciente vomita tanto que puede hacer una ruptura esofágica, ¿no? Puede ser enfisema, neumotoras 20%. Entonces es importante. Y en las otras causas de dolor torácico. ¿Ya? Ahora, respecto al electrocardiograma, esta parte es muy importante que la tengas claro. Esta parte es demasiado muy bien, Ixaol. Mallory Weiss es un paciente que este, vomita y hace vómito con sangre. O sea, por tanto vomitar, se desgarra la unión gastroesofágica y hace hematemesis. Ese es Mallory Weiss. Esta es ruptura esofágica, este es Boerhaave. Boerhaave es el epónimo, Boerhaave. Es un paciente que vomita, pero se rompe el esófago. Ese es más mortal, porque el de vomitar sangre no es tan mortal como ruptura del esófago que hace mediastinitis. ¿Ok? Boerhaave. Ahora, respecto al electrocardiograma, solo un pequeño número de pacientes con dolor torácico muestra cambios típicos de infarto. Más del 30% de pacientes con dolor torácico con un ST no elevado tiene un electro normal. O sea, si es ST elevado, lo vas a identificar más rápido. Si es no elevado, uno de cada tres, los cambios es normal o son cambios atípicos, que es para ojo entrenado. Uno de cada tres. Y 5% de los pacientes con dolor y electro normal tienen infarto. O sea, el electro no te va a descartar. De 100 pacientes que tú atiendas, 5 tienen dolor y su electro está normal y tienen infarto. ¿Ok? Entonces, un electro no debe descartar Zika. Y el electro se repite cada cuánto, 10 minutos si aún sospechas. ¿Ok? Y lo más difícil de diagnosticar son cuando es la arteria circunfleja. ¿Ok? Entonces, esto es importante que tú lo tengas claro. O sea, el mensaje es, el electro no te va a descartar el infarto. 30% de los no elevados van a estar atípicos, son normales. Si yo aún sospecho, tengo que pedir cada 10 minutos y los de circunfleja van a ser los más difíciles de tomar, ¿ok? Entonces, acá quería darte unos datos importantísimos.
¿Ok? Voy a dibujar acá un corazón y acá las derivadas. Rápidamente nomás. V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Ok? Y acá voy a dibujar las de cara inferior de 2, perdón, de 3, de 2, a VF primero y acá de 2, ¿no? Por si dónde van cada uno. Acá VL va hacia acá y acá va VR. Escúchame, chicos, esto es importante que lo recuerdes, ¿ya? Tienes que, tienes que pedir derivadas completas en un grupo de pacientes. Hay una zona del corazón que tú no vas a ver, que es la cara posterior. Entonces, ¿qué pacientes pueden hacer infarto de la cara posterior? Los que hacen cara inferior. Si alguien me hace cara inferior, tengo dos posibles complicaciones. Si se infartó de 2 de 3 VF, la cara inferior, puede que también se infarte el ventrículo derecho, porque cara inferior estoy hablando de ventrículo izquierdo, ¿no? Pero yo como no sé que se infartó el ventrículo derecho, tengo que pedirle derivadas derechas. Todo infarto de cara inferior de 2 de 3 VF, ¿qué le voy a pedir? Derivadas derechas. Y es cuestión de mover los electrodos del lado izquierdo al lado derecho. Y le pido B3 y B4R. Con eso puedo saber si tiene infarto el ventrículo derecho. Y todos los que tienen infarto de cara inferior pueden tener la cara posterior, que ya no se debe llamar posterior, sino se debe llamar inferobasal o inferolateral, perdón. Pero el mensaje es que todo paciente que tiene infarto de cara inferior, nunca te olvides esto, infarto de cara inferior se puede complicar o con una cara posterior, antiguamente llamado, o con el ventrículo derecho. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen ventrículo derecho hacen una triada famosa llamada triada de Kohn o triada de Saunter, que se compone por ingurgitación venosa yugular, hipotensión y como es el lado derecho del corazón, si este no funciona, la sangre se va a la yugular, al hígado, no es que se va al pulmón, ¿no? Porque el pulmón está más adelante, entonces el pulmón está limpio. Campos pulmonares limpios. ¿Ok? Eso es lo que hacen los del lado derecho. ¿Y por qué es importante, Doc, saber si es lado derecho? Porque si es lado derecho está contraindicado darle nitratos, porque el lado derecho se hipotensa. Si tú le das nitrato, lo vas a hipotensar. Y también está contraindicado que tú le des beta bloqueador, porque se va a bloquear y se va a hipotensar. Ya, entonces ese es el lado derecho. No hay que dar nitratos, no hay que dar beta bloqueador, no hay que dar morfina tampoco, porque también lo puede bradicardizar e hipotensar. Entonces es importante eso. ¿Ok? Entonces la cuarta definición de infarto te coloca lo siguiente. Te dice, y son criterios que tú deberías memorizar, ¿no? Que si el paciente no tiene, ojo, ¿qué no debe tener para aplicar los criterios? No debe tener bloqueo de rama izquierda y no debe tener hipertrofia del BI, que ya en otra charla veremos cómo se diagnostica infarto cuando hay bloqueo de rama izquierda y hipertrofia del BI. Y yo veo acá el punto J, y esto es algo que quiero que lo tengan en claro. Yo dónde, y eso lo hablaremos tal vez en una charla de electro, pero yo dónde mido mi elevación del ST. ¿Dónde mido la elevación del ST? Mira, ¿en qué parte de todo esto? Mira, pues lo mido acá. Y bueno, este electro me ha salido muy simétrico. Voy a mostrarte por qué es importante saber esto. ¿Ya dónde mido la elevación del ST? Acá, acá, a la mitad, el punto más alto. ¿Dónde mido? La elevación del ST. ¿Y cuál es mi línea de base? Podría ser otra de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi línea de base? Esta es la onda T, esta es la onda P, hay una Q pequeña, la R, y ahí, ¿dónde mido? A ver, ¿quiénes votan por A, por B, por C? ¿Dónde voy a medir?
Depende, chicos, depende. Ya, cuidado, se vayan a equivocar. Miren, si yo tomo mi línea de base, el segmento PR, aquí yo mido al punto J. El punto J es justo donde la R cambia el ST. Entonces, si yo estoy tomando el segmento PR, yo mido con el punto J y tendría que ver acá cuántos cuadraditos ha elevado. Un cuadradito, dos cuadraditos, formamos tres cuadraditos, cuatro cuadraditos. Entonces, si yo uso mi línea de base PR, mido mi punto J. Pero si yo uso mi línea de base, el TP, ¿cuál va a ser lo que voy a medir? No voy a medir al más alto ni el más bajo, no, no. Del punto J cuento un cuadradito y medio a 12, o sea, 60 a 80 milisegundos. Y ya está, pues supongamos que fue ahí. Y acá mido. ¿Ok? Entonces tú tienes dos formas de medir la elevación del ST. Si yo uso el PR, mido en el punto J, en A, que lo voy a poner J. Si yo uso el PR, mido en J. O sea, estos datos son datos importantes, ¿no? Que uno a simple vista nunca los va a tener, pero por eso estás en esta charla, para volver a saber algo más, ¿no? Si tú usas el PR, mides en el punto J, pero si tú usas el TP, tienes que medir a 60-80 milisegundos del punto J, ¿ya? Tienes esas dos opciones para medir, ¿ok? Y no te olvides que, además de eso, que es importante que lo sepas, no te olvides que nosotros, el miocardio, mientras está vivo, va a tener una onda R. Y conforme el miocardio va muriendo, ¿qué pasa? Se pierde esta R. O sea, cuando tú veas un corazón que ya no tiene Rs, una R chiquita o ya no tiene Rs, es porque ese miocardio está muerto, necrosado. ¿Y qué aparece? Las Q. Entonces, cuando un miocardio está vivo, aún tiene R, y si tiene una Q es muy chiquita, pero cuando ya está necrosado, pierde la R, no te olvides. Cuando pierdes R, perdió vida tu miocardio. Y si está Q, la Q es la marca de la necrosis, y esto se llama QS. ¿Ok? Y no te olvides que todo infarto te aumenta el QT, te prolonga el QT. Ya, y eso te ayuda a diferenciar. En una charla de electro te voy a hablar de pericarditis, de muchas, de coxubo, de cómo diferenciarlo, pero estos datos quiero que sepas dónde medir. Quiero que sepas cómo es un miocardio que aún está vivo y cuando pierde la R y aparecen las Q es que ese miocardio ya está necrosado, ¿ok? Listo. Entonces, mira, acá te están diciendo que uses el punto J. O sea, probablemente tu línea basal deba ser el PR, ¿ya? Y te dice, si es menor de 40 años, en V1, V2 o V3, tiene que elevarse dos cuadritos y medio. El resto solo un cuadrito. Si es hombre más de 40, solo dos cuadraditos. Si es mujer, un cuadrito y medio, pero solo para V2, V3. El resto siempre es un cuadradito. Tienes que hacer dos derivadas que miren la misma cara. El infradesnivel solo se requiere medio cuadradito que baje, ¿ya? Y ojo que los infradesniveles patológicos no son cualquier infradesnivel, ¿ya? Tienen que ser así, o descendente, o tienen que ser infradesniveles rectos, ¿ya? Esos son los patológicos, rectos o descendentes. Porque si tú tienes un infradesnivel así, que asciende, eso es normal muchas veces, ¿ya? Y la inversión de la onda T más de 1 milímetro con R prominente o R más de S, ¿no? O sea, que baje la onda T y la R sea más alta que la S. Y la onda Q patológica es que sea más de un tercio de la R, pero en V2, V3 la definen solo con medio cuadradito, ya es patológica, en D1, D2 en las laterales, con al menos casi un cuadradito, ya es patológica, y V1, V2, ahí sí la onda, no necesariamente con uno, ¿ya? Pero siempre es más de un tercio de la R es patológica y más de un cuadradito de ancho es patológica, ¿ok? Listo. Ahora, no siempre el electrocardiograma es cantadísimo, por eso tenlo, este es el EKG sutil formulado por Smith. Cuando tú tienes
un infarto anterior que no es tan claro, le puedes aplicar esta calculadora, ¿ya? Le puedes aplicar esta calculadora. Entonces, tú le colocas el QT, o sea, tú dices, ¿será o no será infarto anterior? O sea, no está tan claro, no lo tengo tan seguro. Entonces le aplicas el EKG sutil de Smith. Es para anteriores, pero ¿a quién le puedo aplicar esto? Ya está recomendada cuando hay elevaciones de 1 milímetro en una derivada, B2 a B4. O sea, tú dices, no está más de 2,5 que me dice la guía, solo es 1 milímetro, ¿ya? Y no tiene que ser claro, es uno, cuando yo tengo duda, aplico el EKG sutil de Smith, ¿ya? O sea, no puede ser, por ejemplo, no puede ser un ST elevado a más de 5 milímetros porque no hay duda, no va a ser un ST no cóncavo, no puede ser un ST que tenga cambios recíprocos porque ahí no hay duda. No debe ser con depresión, no debe tener distorsión terminal del B2 o B3R, no debe tener ondas Q. Estos no, ya porque era obvio. Si tiene ondas Q es obvio. Si inversión de B2 a B6 de ondas T es obvio. Si tiene en inferiores hay recíproco es obvio. Entonces esta calculadora se utiliza cuando tú tienes una elevación de 1 milímetro, no cumple es que se eleve 2,5, 2, ¿no? No cumple. Y tú dices, tengo dudas, ¿será o no será? Y no es tan fácil excluir que haya sido un infarto. Que no es tan fácil excluir. Entonces le aplicas esto y mira qué requieres. La fórmula de Basek con el QT corregido que se mide en D2 o V5, la amplitud de todo el QRS en V2, la amplitud de la onda R en V4 y la elevación del ST 60 milisegundos luego del punto J en V3. Recuerda que era 60-80, ¿no? Tú colocas y te sale más de 18,2, 83% que sea un infarto, 87% de especificidad. Entonces, tenlo esto del EKG sutil de Smith. Cuando haya dudas de un anterior, lo puedes aplicar, cuando no sea obvio un anterior, ¿ok? Pero, pues tú tienes que saber que el infarto de miocardio no es la única causa que te eleva el ST, ¿no? Por ejemplo, se puede elevar el ST porque tiene un aneurisma ventricular, porque hizo Takotsubo, que es la miocardiopatía de estrés, ¿no? Por ejemplo, le dio una enfermedad, una gran depresión, y se hizo este patrón. Una miocarditis te eleva el ST, una pericarditis te eleva el ST. Hay gente que tiene el ST normalmente elevado, hipertrofia te eleva el ST, bloqueo de rama te eleva el ST, Brugada, que es un patrón de muerte súbita, te eleva el ST, embolismo pulmonar, antiarrítmicos clase 1, hipercalcemia, hiperpotasemia, hipotermia, miocarditis, em, y muchas causas te pueden elevar el ST. Así que todo esto es una gran charla, pero solo ST no te define infarto porque hay muchas cosas. Tienes que tener buen ojo clínico. Y mira lo de onda Q que te decía. El ST no elevado también puede hacer onda Q, ¿eh? No solo el ST elevado puede hacer ondas Q. Ambos pueden hacer, sino que 80% de las ondas Q son por ST elevado y 20% por no elevado. O sea, la mayoría es ST elevado. Y el ST, la onda Q puede aparecer tan precoz como a las 2 horas y otros textos dicen 6 horas. ¿Ok? Y las troponinas, que es algo también que quiero que tengas en claro, hay muchas causas que lo van a elevar a las troponinas. ¿Ok? Y tienen una curva que tú tienes que tenerlo en claro. Por ejemplo, la troponina mínimo tiene que tener 3 horas un paciente de dolor para que se encuentren troponinas elevadas, porque acá es muy baja la detección, ¿no? Y luego se elevan de pico, hacen una meseta a las 24, 48 horas y luego empiezan a caer. A veces tienen un segundo pico y eso es normal, no es un reinfarto, ¿ok? Pero quiero que veas todo lo que te eleva el CPKMB se podía usar antes para el reinfarto, porque la troponina te dura de 10 a 14 días elevadas. En cambio, el CPKMB te dura 2 a 3 días. Entonces, si el paciente se reinfarta acá otra vez, la troponina sigue elevada, no estás seguro si es un reinfarto. Pero si otra vez aparece el CPKMB, te puede decir es un reinfarto, aunque la guía no lo recomienda si lo usamos. Mira todo lo que eleva troponinas. Taquiarritmia, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, infección, miocardiopatía, estrés, cardiopatía, estenosis aórtica, disección de aórtica, espasmo coronario, septicemia. Por eso, troponinas no te hace el diagnóstico, como hemos dicho. Si bien el tipo 1 da troponinas elevada, hay muchas causas, espasmo, disección, bradiarritmia, hipotensión, que pueden elevarte las troponinas, y acá te dejo todas las causas, ¿ok? Ahora, esto quiero que lo tengas en cuenta. Tienes un paciente con dolor torácico. Si tiene ST elevado, ¿pido troponinas?
Si yo sospecho de ese T no elevado, ¿pido troponinas o pido en ambas? ¿En cuál pido troponinas? El ST elevado no se pide troponinas de primera instancia porque un ST elevado ya te hace diagnóstico, ya puedes tú decidir qué hacer. Si tú tienes dolor torácico y tienes ST elevado y sospechas que es por infarto, no vas a esperar que las troponinas salgan en 2 horas, 3 horas. Tú tienes que dar el tratamiento de una vez. O sea, no esperas troponinas en un ST elevado. Si tú vas a fibrinolizar, tienes menos de 10 minutos para empezar la lisis. Si tú vas a ir a cateterismo y estás en un centro con cateterismo, tienes menos de 60 minutos para ir a cateterismo. Entonces no vas a esperar 1 o 2 horas que salgan las tropos. El ST elevado, la conducta de manejo es sin tropos. Así que cuando tengan ST elevado no pidan tropos, sino den su manejo. Ya después van las tropos si es que se requieren. En cambio, el ST no elevado no. Este ST no elevado sí requiere tropos para que tú puedas diagnosticarlo, ¿ok? Porque acá los cambios no son tan típicos. Y esto es lo que acá quiero que ustedes vean. Cuando tú tienes un ST no elevado, tú puedes pedir troponinas cuando llega y a la 1 o 2 horas. Y con eso tú vas a manejar qué vas, y tiene que tener al menos 3 horas de dolor. O sea, cuando un paciente tiene 3 horas de dolor, al menos, tú puedes aplicar el algoritmo de troponinas de las 0, 1, 2 horas. Por ejemplo, si el paciente llega y tiene muy bajo valor de troponinas, ya tenía 3 horas de dolor y está muy bajo o bajo y no aumentó a la 1 o 2 horas, tú al paciente lo puedes dar de alta. Dices, no, no es infarto, solo con las tropos, si te das cuenta. Te ayuda a descartar en el ST no elevado. Entonces, ¿qué es muy bajo? Cuando las troponinas son menos de 5, eso es negativo, porque todos los laboratorios te van a dar unos valores. Ojo, tú tienes que ver la marca de la troponina, la mayoría tiene Roche y es la que manejamos en nuestro hospital. Entonces, cuando el paciente tiene menos de 5, eso es negativo. Por más que el laboratorio te diga más de 0,03 es positivo, más de 30, ¿no? 30 es positivo o 0,3, no. Tú con menos de 5, que que si lo pasas a nanogramos por mililitro sería 0,05, eso es negativo, muy bajo. Por eso si el paciente tiene 3 horas de dolor, ya deben haberse elevado las tropos con 3 horas de dolor. Tú le tomas una troponina y está en menos de 5, tú rule out, le das de alta. Puedes dar de alta con menos de 5. Y si estaba bajo y si estuvo entre 5 a 12 bajo, tú le tomas un control a la 1 o 2 horas, ¿ya? Y si no aumentó más de 3 en 1 hora o no aumentó más de 4 en 1 hora, entonces tú le podrías dar de alta, ¿ya? Porque no aumentó lo que debería. No aumentó lo que debería y le das de alta. Ahora, ¿qué tal si el paciente ya con dolor torácico tú le tomas una tropo y ya está alto desde un inicio? ¿Qué es alto desde un inicio? No es lo que el laboratorio diga. Alto desde un inicio es mayor a 0,52. Entonces, estos dos valores yo quiero que tú tengas en cuenta. En troponinas, para el laboratorio Roche, que es el que la mayoría tiene, negativo es menor de 0,005. Positivo es mayor de 0, este, 0,52, ¿no? 52. Acá, disculpen, 0,05, ¿no? Ya. Depende de la unidad, pues, ¿no? Y si lo quieres, y si lo pones en nanogramos por litro, menor de 5 es negativo, mayor de 52 es positivo. Esos son positivos. Y los valores intermedios hay que jugárnoslas, ¿no? Por ejemplo, si te salió positivo, ya tú lo hospitalizas y vas a hacer su manejo. Si te salió muy bajo, tú le das de alta. Luego tú tienes que ver si incrementa, ¿no? Si en 1 o 2 horas varía la troponina, por eso no solo un valor te sirve, tienes que hacer el control en 1 o 2 horas. Por ejemplo, si en 1 hora te aumentó más de 5, ya ese paciente tienes que hospitalizarlo, probablemente está en un infarto. Si en 2 horas te aumentó 10, tienes que hospitalizarlo, probablemente está en infarto. Pero si no te aumentó ni 3 ni 4 en 2 horas, le das de alta al paciente. Y los que están en intermedio, o sea, no cumplen criterios, tienes que aún observarlos y hacerle una eco, otras pruebas. ¿Ok? Entonces hay un score que yo quisiera que lo recuerdes, no me quiero ir sin que
sin que lo olvides este score, ¿ok? Entonces, miren, ese es el GEAR score. Cuando te llamen por emergencia, hay que evaluar a este paciente, tú tienes que aplicarle el GEAR Risk Score, ¿ya? En la sala de emergencia, este score va a ser el que, o el TIMI, pero el GER es mejor, va a ser el que te va a predecir si puede o no tener infarto. H de historia, E de electro, A de DAC, H, ¿no? R de risk factor y T de troponinas. Entonces, este fue un trabajo que incluyeron a todos los pacientes en urgencia por dolor torácico, independiente de edad, supuesto, etcétera, y excluyeron a los que ya se sabía que eran ST elevado, ¿no? Porque eso ya es muy fácil. Y veía, ¿no? De 0 a 3, 4, 5 a 6, mayor o igual a 7, ¿no? Y su probabilidad de infarto. Entonces, mira, quiero que veas. Y veían a las 6 semanas quiénes eran infartos, qué pasaba a las 6 semanas con los pacientes. Mira, GER, H historia, E, E de EKG, A de HDAC, R de risk factor y T de troponina. Entonces, mira, te salía mayor o igual a 7, era más del 50% que dentro de las 6 semanas el paciente se infarte o haga alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, este GRIS score tienes que recordarlo siempre, ¿ya? Y antes se decía elevada 3 veces la troponina, 1 a 3, pero este era con las troponinas antiguas. El score modificado, que es con las troponinas actuales, te dice que menos de 5, 0. 5 a 14, un punto, más de 14, 2 puntos, ¿no? Porque 5 siempre es, menos de 5 siempre es negativo, ¿verdad? Y mira este algoritmo que tú te tienes que llevar. Tengo un paciente cuando tiene que tener más de 3 horas de dolor para que se eleven las troponinas. Yo ya sé, ya tiene más de 3 horas, listo. ¿Qué es lo que hago? En menos de 10 minutos tiene que estar tomadas las tropos. Si mi electro es normal, ¿ya? Y le hago mis troponinas y me sale muy bajo, yo además está sin dolor y mi GR score es menor o igual a 3, yo le puedo dar de alta, o sea, le agrega el GR score. Pero ¿qué tal si mi electro es normal, mis troponinas es más bajo del valor normal, le hago la tropo en 1 hora y mi paciente no ha aumentado esas tropos? Igual, si está sin dolor y yo le hago el score GR menor o igual a 3, le puedo dar de alta. Pero mira, ¿qué tal si el paciente score GER es mayor a 3? Yo lo tengo que hospitalizar, ¿no? O sea, el score GER menor o igual a 3 si me dice dale de alta, pero más de 3 tengo que hacerle más estudios al paciente. Entonces, es mejor integrar, ¿no? No solo es algoritmo de troponina, sino con el GER score para que lo tengas claro, ¿ok? Y es muy bueno que por favor, lo lleves siempre. Esto es lo que te va a servir en la urgencia. Y hay más score, por ejemplo, este es el score de Marburg, ¿no? Que te ve la historia clínica, ¿no? Electrocardiograma, la edad, ¿no? El score de Marburg, con mayor o igual a 3 también te puede indicar, ¿no? Y no te olvides esto. Cuando tengas un paciente con dolor torácico, primero hay que ver los signos vitales y estabilizar, porque hay enfermedades que lo pueden matar. El infarto puede hacer fibrilación ventricular, tromboembolismo pulmonar lo puede matar al paciente, falla del ventrículo derecho, disección de aorta, taponamiento pericardio. Tú descartas las más importantes. ¿Cómo? Le haces un electrocardiograma. Si ves una ST elevado es infarto. Si el paciente tiene un ST elevado difuso con descenso del PR, ya te voy a enseñar, es pericarditis, ¿no? Si descenso del ST, yo diría, ¿será o no será un infarto o una angina inestable? Pero si no hago mi diagnóstico con mi electro para pericarditis o infarto esté elevado o no elevado, yo te daría mi placa para ver si no estoy ante un neumotórax, una neumonía. Y si sospecho fuertemente, le haría una angiotomografía para ver si no es una disección de aorta o una eco para ver si no es taponamiento. Y ya después veo el resto de diagnósticos. Lo que quiero decirte es que ante el dolor torácico tienes que descartar lo más grave: infarto, tromboembolismo, disección de aorta, taponamiento y neumotórax. Descártame eso y una vez que me descarta las causas mortales, enfócate en infarto y sigue el algoritmo que yo te he dicho de estar en tu definición, ver tu anamnesis, ver tu examen físico, descartar complicaciones mecánicas, ver tu electro, ver que cumple criterios, si no cumple criterios, aplicar el SMIC, ver tus troponinas, ver todas las cosas que lo pueden elevar, ver si estamos en elevación aguda o crónica y aplicar parece elevado tu conducta y si es no elevado tu descarte con troponinas, incluso mejor si lo agregas al GER score, ¿ok? Porque al final los ICAs engloban una serie de enfermedades como angina inestable,
infarto ST. Y con esto ya voy a concluir. ST no elevado, ST elevado. Yo tengo que ver si el electro es anormal, el contexto clínico, si mi paciente está estable. Si estoy ante un ST elevado, el paciente va a ir a fibrinólisis o cateterismo. Si estoy en un ST no elevado, voy a ir a cateterismo, dependiendo si es de un riesgo muy alto o alto, ¿no? Este paciente, después de hacer la intervención, si no se puede con esto, va a hacer cirugía. Luego va a tener que quedar con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, ver la terapia hipolipemiante, antihipertensiva, controlar los factores de riesgos, ver que no me haga complicaciones. Es todo un mundo, pero creo que te da un enfoque general actual basado en evidencia del infarto de miocardio. Y no olvides esto, escuchen al paciente, les está tratando de decir el diagnóstico. Muchas veces ha pasado que pacientes vienen con dolor torácico y uno dice, y yo te he dicho que solo se hace cateterismo las primeras 48 horas. Y ya viene con 3 días y dice, Doc, aún me duele. Si el paciente le duele más de dos, tiene más dolor más de 2 días, se llama angina posinfarto. Ese paciente, a pesar que pasaron más de 2 días, aún le puedo hacer cateterismo porque es por angina posinfarto. O sea, hay ciertos grupos en los cuales, a pesar de que pasaron las 48 horas, yo le hago cateterismo igual, que es la angina posinfarto, o sea, le duele a pesar de las 48 horas. Los que están en falla cardíaca, en shock cardiogénico, con arritmias ventriculares, ellos, yo le hago cateterismo a pesar que han pasado las 48 horas. Y le hacen cateterismo a un paciente, le abren la arteria y nadie le preguntó si el dolor que le dolía, el dolor que tenía, perdón, era de infarto o no. Y el paciente inspira y le duele. Cuando inspires y te duele, es un dolor pleurítico, ese es de pericardio. Entonces, ¿por qué le dolía? Porque el infarto había generado un derrame pericárdico leve. Y tú le abriste la arteria. Y al abrirle la arteria a un paciente que ya habían pasado más de 48 horas, que no tenía indicación de abrirle porque no era un angina postinfarto, sino era una pericarditis, y eso no se soluciona abriendo la arteria, sino dándole aspirina altas dosis, colchicina, etcétera. Al abrirle y liberaste todas las toxinas, generaste que ese músculo más probable haga ruptura miocárdica. Le aumentaste el riesgo de mortalidad por no preguntar si el dolor que había presentado más de las 48 horas era la inspiración punzante o si era opresivo como el dolor de su infarto. Por eso el maestro de la medicina interna, William Osler, decía, escuchen al paciente, les está tratando de decir el diagnóstico. Es tan fácil como escuchar al paciente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención y si hubiese alguna duda, por favor, dejarla.